el año 1444. En ese momento, Europa estaba abandonando el periodo conocido habitualmente como la Edad Media, que había durado alrededor de 1000 años desde el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Desde entonces, el paisaje de Europa cambió drásticamente, y así es como se veía en 1444. Por eso pensé que sería interesante repasar el mapa y descubrir las principales diferencias entre Europa de entonces y ahora, concretamente en una cosa específica. ¿Qué países existían en ese entonces que ya no existen? Exploremos el planeta. Los países son un concepto un poco moderno. La idea de un Estado nacional surgió en su forma más temprana en el siglo XVII. Solo en ese momento había un sistema feudal con condes, duques, reyes y emperadores, cada uno gobernando pequeñas o grandes porciones de tierra y pagando vasallaje, o teniendo como vasallos a otros que hacían lo mismo. Pero incluso si es esta ausencia de países lo que notamos, averigüemos dónde proporcionaré una breve descripción de cada país antiguo con el que nos encontremos. Si quieres, puedo hacer más vídeos dedicados a cada uno de ellos. Portugal es un ejemplo notable. Ya en esa época se establecieron sus fronteras europeas modernas. De hecho, se podría decir que datan de una época incluso anterior, de 1297. Sin embargo, hay que señalar una diferencia importante: el Algarve. A pesar de estar gobernado por el rey portugués, el Algarve era técnicamente un dominio de la corona y un reino de nombre, por así decirlo, un país en sí mismo. Técnicamente podría ser un país medieval que ya no existe, pero en realidad no. En esa época, España todavía no estaba unificada. Solo León y Castilla se habían unido, pero todavía existían otros dos países o reinos importantes en la península: Aragón, que comprende lo que hoy es la costa este de España, y Granada, en el sur. Granada todavía estaba bajo el control de los moros y fue, creo, el último bastión musulmán en caer en la península ibérica. Era conocida como el Emirato de Granada, un estado escindido del califato almojota que antaño gobernaba gran parte de España. Granada, que fue soberana desde 1230 hasta 1492, tenía las montañas de Sierra Nevada como barrera natural que la mantuvo a salvo durante mucho tiempo. Se integró en las redes comerciales del Mediterráneo y recibió una gran financiación de los banqueros genoveses que querían hacerse con el control del comercio del oro que se transportaba a través del desierto del Sahara. También eran conocidos por su hermosa arquitectura, parte de la cual se conserva hasta hoy en el sur de España. Su destrucción está relacionada con la reconquista española, que tuvo lugar justo después de la destrucción de este otro país, Aragón, aunque la destrucción es un poco descabellada. Aragón fue un reino cristiano en España, que existió desde 1035 y se unificó con León y Castilla en 1469, aunque técnicamente siguió existiendo dentro de España hasta el siglo XVIII. Sin embargo, este fue su período de soberanía total, en el que ondeaban como bandera los colores que hoy se asocian con la región de Cataluña. Su gobernante, a través de la Corona de Aragón, también controlaba la propia Cataluña y Valencia, además de Mallorca. Creo que su pérdida de soberanía se produjo con la unión con Castilla y la unificación de España. A medida que nos desplazamos más al norte, la Francia de Metz parece más fragmentada de lo que realmente estaba. Gran parte del territorio ya estaba bajo el dominio de la corona francesa, o de alguna manera conectado a ella. Creo que muchas de estas regiones medias eran soberanas, pero hasta cierto punto estaban conectadas con la corona francesa. Pero corrígeme en los comentarios si me equivoco. El control de las regiones costeras del norte y el oeste por parte de Inglaterra también es digno de mención, pero esos no eran sus propios países. Quiero centrarme en dos estados soberanos, Bretaña y Borgoña. Bretaña no era un reino en ese momento, solo un ducado, pero seguía siendo soberano. Es curioso cómo en esa época podían existir distintos tipos de países en distintos niveles, o en distintas clasificaciones, por así decirlo. Un reino podía ser independiente de la misma forma que lo era un ducado. Es un poco difícil pensar que fueran diferentes, pero que estuvieran al mismo nivel. Bretaña tenía una bandera muy chula, en blanco y negro, y su existencia está relacionada con la expulsión de los ejércitos vikingos de la región, pero su control siempre estuvo en disputa desde los ingleses hasta la gran influencia de las órdenes monásticas locales y las luchas internas por el poder. Finalmente, el rey de Francia adquirió el título de ducado a través del matrimonio y fue efectivamente anexado a Francia. Y a continuación, creo que uno de los ejemplos más interesantes de este vídeo es Borgoña. Borgoña fue el nombre que se le dio a muchos estados de Europa a lo largo de la historia. Este en particular es el Ducado de Borgoña, que existió desde 918 hasta 1482 y surgió precisamente como sucesor de un reino más antiguo de los borgoñones, que a su vez provenían del pueblo borgoñón, una tribu germánica del este. Por lo tanto, eran prácticamente descendientes de un pueblo propio.
En esa época poseían tierras separadas en lo que hoy es Francia y los Países Bajos. El estado borgoñón era uno de los territorios ducales más grandes que existían en la época del surgimiento de la Europa moderna temprana. La mayoría de los países modernos de Europa no estaban unificados como lo están hoy. De hecho, es bastante raro verlo. Francia estaba fragmentada pero razonablemente unida. Inglaterra y Escocia tenían prácticamente su territorio actual, al igual que Noruega, Suecia y Dinamarca. Sin embargo, todos ellos controlaban más territorio que hoy. Noruega tenía Islandia, Suecia tenía Finlandia y Dinamarca, Catscania y el sur de Suecia. Sin mencionar que todos estuvieron temporalmente unidos bajo la Unión de Kalmar. Y de hecho, tenemos bastantes países de hoy que ya existían en ese entonces en otra forma, pero que tenían más territorio. Hungría era mucho más grande de lo que es ahora. Y tenía Eslovaquia, partes de Rumania y Serbia. De hecho, Belgrado parece estar bajo el dominio húngaro en ese momento. Curiosamente, a pesar de haber perdido la soberanía en varias ocasiones, solo perdieron definitivamente esta tierra en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Lituania, en la Segunda, ocupó gran parte de Polonia, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Este gran ducado de Lituania ocupó una enorme cantidad de tierra. Moldavia también era un poco más grande de lo que es hoy. Y por supuesto, el Imperio Otomano era bastante grande, aunque no se muestra aquí en su máximo alcance territorial. Turquía hoy no se extiende hasta los Balcanes de la misma manera que lo hizo. Los ejemplos de países que aún no existían, debido a que su territorio estaba fragmentado, son muchos más. Repasemos algunos de ellos y centrémonos en regiones específicas que eran soberanas en ese momento, pero ya no lo son. Creo que estos pequeños estados soberanos desaparecieron progresivamente con la conquista inglesa, para luego recuperar su independencia como una Irlanda unida. En la época moderna, Rusia todavía no estaba unida hasta el este, y muchos eran los principados, repúblicas y ducados que eran independientes, aunque muchos de ellos acababan de liberarse de su condición de vasallos de la Horda de Oro mongola. La República de Novgorod es uno de ellos, el puesto comercial más oriental de la Liga Hanseática, con una población muy influenciada por la cultura de los bizantinos. A pesar de que la población era eslava, finalmente fue destruida por la conquista del Gran Ducado de Moscú, otro estado soberano en ese momento, que luego se convertiría en un imperio de Rusia. Por lo tanto, es interesante ver cómo algunos de estos países medievales desaparecieron para que pudieran crearse los nuestros, tanto a través del ejemplo de Novgorod conquistado por Moscovia y permitiendo que creciera hasta convertirse en Rusia, pero también en la propia Moscovia, que a través de la conquista se convirtió en un nuevo país más grande. Un ejemplo similar es la Orden Teutónica, que con el tiempo se transformó en Prusia y allanó el camino para la creación del Estado germano moderno. Mientras que una situación similar a la de Novgorod se encuentra en toda Italia, donde los diversos estados soberanos italianos, como Venecia, Milán, Saboya, Génova, los estados pontificios y sobre todo Nápoles y Sicilia, fueron finalmente destruidos para que pudieran unirse en Italia. Pero aún así, la República de Venecia fue una de las muchas repúblicas marineras mercantiles de Italia que comerciaban con puestos avanzados establecidos a lo largo de la costa mediterránea. En sus primeros años, prosperó con el comercio de la sal y luego se expandió para dominar gran parte del comercio marítimo del Mediterráneo. La apertura de nuevas rutas comerciales hacia las Américas y las Indias Orientales a través del Océano Atlántico marcó el comienzo de su declive como poderosa república marítima, perdiendo luego su soberanía debido a los ataques otomanos, así como a las invasiones francesas y austriacas. Génova es otro ejemplo de una república marítima de Italia en ese momento, que también controlaba Génova, y sorprendentemente, la costa sur de Crimea, tan lejos de su tierra natal, que era otro país soberano en ese momento, ocupando no solo gran parte del territorio actual de la península, sino que también se extendía hacia el sur y el este de Ucrania. El Khanata de Crimea usaba esta interesante bandera azul y era un estado tártaro. Existió desde 1441 hasta 1783, el más longevo de los khanats turcos que sucedieron al imperio de la Horda de Oro. En 1783, el imperio ruso los anexó, violando un tratado de 1774 que había garantizado la no interferencia tanto de Rusia como de los otomanos en los asuntos de Crimea. Su impresionante existencia y soberanía, o semi-soberanía, durante más de 300 años, lo convierte en un gran ejemplo en esta lista de países de la Europa medieval que ya no existen. Milán y Florencia también fueron importantes estados soberanos, por no mencionar el vasto dominio que los estados papales todavía tenían sobre el centro de Italia, antes de finalmente quedar reducidos a lo que es el Vaticano hoy. El reino de Nápoles se conocía anteriormente como el Reino de Sicilia, luego perdió Sicilia propiamente dicha a favor de Aragón, y por lo tanto, cambió su nombre por el de su ciudad capital, y finalmente quedó bajo el control de la dinastía gobernante española.
El ducado de Saboya también fue relevante en ese momento, ocupando territorio de la Italia moderna, pero también de Francia y Suiza. Su soberanía existía, pero al menos en ocasiones fueron súbditos del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que nos lleva precisamente al Sacro Imperio Romano Germánico, que no era un país en sí mismo. Yo diría que era más bien una confederación, y es el caos más grande de este mapa, con muchos pequeños ducados semisoberanos, obispados, repúblicas, condados y reinos. Después de la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, el territorio pasó a formar parte del Imperio Austríaco de los Habsburgo y posteriormente del Imperio Austrohúngaro a partir de 1867, perdiendo progresivamente su soberanía como país propio, ya sea uniéndose al Imperio de los Habsburgo en torno a Austria-Hungría o pasando a formar parte de un reino alemán más grande como Baviera o Prusia. Estos pequeños estados alemanes soberanos finalmente desaparecieron y luego se unieron aún más a la propia Alemania. Y si bien hay innumerables otros ejemplos de estados soberanos que existieron en la Europa medieval y que ya no existen hoy en día, muchos de los cuales están presentes en este mapa, hasta ahí llegaremos en este video. Y aquí todavía pudimos aprender sobre algunos países que existían en la Europa medieval y que ya no existen, como Granada, Aragón, Borgoña, Venecia, Génova, Crimea y muchos otros que, a pesar de existir en 1400, ya no existen aquel entonces, no existían de la misma manera que hoy. Si alguno de los mencionados despierta particularmente tu interés, puedo hacer un video dedicado a ellos profundizando en cada uno de sus antecedentes. Así que házmelo saber en los comentarios junto con cualquier corrección o información adicional que puedas tener. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.